La energía eléctrica es luz, es movimiento, es comunicación, es salud, es desarrollo, es educación, es tecnología. La energía eléctrica se mueve desde la generación que viene del sol, el viento, la profundidad de la tierra, el agua y combustibles para llegar a los centros de consumo entre Arica y Chiloé. En el Coordinador Eléctrico Nacional, tenemos un equipo de profesionales que supervisan la operación del sistema, procurando que todo este movimiento se realice preservando la seguridad de suministro con la operación más económica posible y garantizando el acceso abierto a las redes. Bienvenidos a las actividades del Coordinador Eléctrico. ¿Se ve bien o se Hola a ve...? todos. Sí, se ve bien. Estamos comenzando este webinar. Se ve perfecta ahí la presentación, Javier. Con este webinar de procesos de conexión de proyectos de consumo y transmisión, que lo está haciendo la subgerencia de interconexión de proyectos. Para comenzar, le vamos a dar el pase ahí a Carla Hernández, subgerenta de interconexión de proyectos del coordinador. Bien, muchas gracias, Andrés. Darle mi más cordial bienvenida a todos quienes nos acompañan la tarde de hoy. Traemos en esta oportunidad, y esto en el marco del ciclo de talleres que como coordinador hemos estado promoviendo, un tema súper relevante para las empresas y particularmente para lo que tiene relación con el desarrollo de proyectos, como es el proceso de conexión de los proyectos de consumo y transmisión, particularmente en las nuevas instalaciones, modificaciones relevantes y modificaciones no relevantes. Estimo que este es un tema tremendamente relevante. Hoy día hemos preparado una presentación que tiene un nivel de detalle bastante fuerte, ya que también incorpora todo lo que ha sido nuestro aprendizaje en virtud de lo que nos comentan las empresas solicitantes, las empresas involucradas en el proceso, y por qué no también decirlo, la información que nos ha entregado inclusive el panel de expertos. Es más, y ya lo había anticipado hace un tiempo atrás en una de nuestras jornadas técnicas, hoy día tenemos el compromiso de poder actualizar nuestro procedimiento interno de interconexión de proyectos dentro del próximo año, el año 2026, por lo tanto, quedan todos muy invitados a que nos puedan compartir además aquellos aspectos que en el transcurso de este tiempo puedan, hoy día quieran compartirlos con nosotros para efecto de que podamos a lo mejor afinar ahí algún punto de ese documento. Hemos dejado disponible una pestañita para que ustedes nos puedan compartir sus preguntas en la medida que vayan surgiendo durante la presentación de Javier. Este taller está realizado, como les mencionaba anteriormente, con un buen nivel de detalle, por lo tanto es probable que ocupemos la mayor parte del tiempo que hemos destinado para esto. Y en función del tiempo disponible podremos abordar algunas de las preguntas que ustedes nos realicen. Si es que no logramos hacerlo en esta sesión, dejamos ahí el compromiso de poder responderlas dentro de la próxima semana a cada una de las personas que nos generen preguntas a través de esa pestaña de serie de preguntas y respuestas. Sin extenderme más, y dado lo acotado del tiempo que tiene Javier, lo dejo con él para que les pueda presentar esta presentación que sin duda va a ser de gran interés para toda nuestra audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Bueno, buenas tardes, estimadas y estimados. Como mencionaba Carla, ahora voy a presentar el proceso de conexión de proyectos de consumo y transmisión, orientado a la normativa vigente y también respaldado como una bajada del procedimiento interno que fue publicado el año pasado y también las distintas actualizaciones de los distintos anexos, guías y entre otros complementos que se han ido abordando durante el año. Ahí sí. Entonces, bueno, ¿en qué se enmarca esto? En el marco normativo, principalmente en la Ley General de Servicios Eléctricos, el decreto 125, Reglamento de la Coordinación de la Operación del Sistema,
la norma técnica de seguridad y calidad de servicio, y en particular para el proceso de conexión, que es lo que vamos a hablar a grosso modo, es el anexo técnico de requisitos técnicos mínimos de instalaciones que se interconectan al sistema interconectado. Entonces, de toda esa normativa vigente, se puede sacar la clasificación de tres tipos grandes de proyectos, que son las modificaciones relevantes y nuevas instalaciones, las modificaciones no relevantes y los pequeños medios de generación distribuidos. Y para cada uno de ellos tiene un proceso distinto de gestión de conexión. Y en particular, en esta presentación vamos a abordar las modificaciones relevantes y nuevas instalaciones junto a las modificaciones no relevantes con sus flujos, que se asemejan, pero ahí les voy a dar el detalle aquí. Entonces, primero que todo, para poder saber, considerando que esta presentación está orientada hacia la industria, es como industria, ¿qué debo hacer para poder saber qué tipo de proceso voy a llevar a cabo con el coordinador? Para ello, existe una guía técnica de criterios de clasificación de proyectos que fue modificada a fines del año pasado, en la cual orienta a la industria el tipo de proceso que debe iniciar con el coordinador para lograr la conexión de este tipo de proyectos, en la cual identifica los criterios con los cuales se puede clasificar un proyecto como nueva instalación, como modificación relevante y como modificación no relevante. Hay ejemplos al respecto y también en el caso en que tengan dudas, después de haber leído el material, si no les queda claro cómo se clasifica ese proyecto, también se indican al final de la guía los canales de información para que ustedes puedan hacer las consultas y tener la certeza de qué tipo de proceso ingresan. Posterior a aquello, ya sabiendo el tipo de proceso, también deben considerar de que esto tiene un flujo de avance para poder ingresar al proceso de conexión, los cuales se pueden separar en tres grupos principales. Uno que es lo que viene desde acceso abierto, que son principalmente proyectos de generación y algunas modificaciones en la transmisión también, que vienen con su proceso de acceso abierto. Después viene su gestión de autorización por parte de la CNE en este caso y después ya autorizados, por ejemplo, con la obtención de su declaración en construcción, ya cuenta con los antecedentes, más otros que se van a detallar adelante, para poder iniciar su proceso de conexión. También están los proyectos que vienen desde la planificación, que pasan por un proceso de planificación, después la licitación, y una vez ya licitados y con un seguimiento de obra y contando con los hitos suficientes de avance, pueden también iniciar su proceso de conexión. Y finalmente, los que están fuera de este marco, que vendrían siendo los proyectos ingresados por artículo 102 por obra urgente, las modificaciones no relevantes, que también vienen por un proceso distinto, y los PMGD, que en esta situación no los vamos a abordar. Entonces, considerando esos tipos de proyectos en IMR y MNR, por más que difieren un poco sus flujos, son muy semejantes, porque todos parten con una admisibilidad, como se puede ver en la parte azul, donde nosotros hacemos un análisis de los antecedentes que nos entregan y identificamos cuáles son los requerimientos que les vamos a pedir a ese proyecto para poder lograr su puesta en servicio y posteriormente su entrada en operación o cierre de proyecto en caso de una MNR. Después vienen los requerimientos inherentes al proceso de conexión para lograr la puesta en servicio y finalmente los requerimientos para su entrada en operación. Aquí, a modo de ejemplo, se dejó una imagen de un proyecto con avance prácticamente completo, en la cual se pueden identificar los requerimientos para la SEM y todos los requerimientos que impactan al resto del sistema o al resto de los requerimientos en caso de ser modificados, los requerimientos para puesta en servicio, que habla de información técnica, estudio, entre otras cosas, y los requerimientos ya una vez iniciada la puesta en servicio, a atender para poder cerrar por completo el proyecto. Entonces, vemos los flujos, tenemos el flujo de admisibilidad, como les mencionaba, el flujo de puesta en servicio, que aquí se pueden dar cuenta también que hay paralelismo, pueden hacerse gestiones en paralelo, no es necesario que sean todas secuenciales, otras sí tienen una secuencialidad, y después la puesta en servicio, lo mismo para proyectos MNR, y la diferencia entre los proyectos MNR es los requerimientos de ingreso, y posteriormente las cantidades de requerimientos que se le pide al proyecto para poder ejecutarse. Entonces, por lo mismo, para poder iniciar una modificación relevante o una nueva instalación, su proceso de conexión, esto está abordado con la entrega de antecedentes que se indican en el artículo 7 del anexo técnico, mencionado anteriormente, lo cual, a grosso modo, debe generarse con la entrega de
la autorización correspondiente para iniciar el proyecto, puede ser la declaración en construcción, su decreto de expansión y adjudicación. Deben contar con los antecedentes legales, el nombre de la empresa, el RUT de la empresa, su dirección, entre otras cosas. La ubicación geográfica del proyecto, los encargados, titular y suplente que van a hacer las gestiones con el coordinador, que vendría siendo la contraparte del departamento de conexiones para el proceso. La propuesta de empresas involucradas, que es muy importante, la identificación de las instalaciones de unos terceros propietarios que puedan verse afectadas por el desarrollo del proyecto, deben ser también identificadas por la empresa al momento de su inicio, después se complementa. Identificación de las instalaciones en base a la descripción y alcance del proyecto y el cronograma respectivo de avance de obra y de hitos para el proceso de conexión. Y eso, para poder facilitar su recepción, su complementación y envío hacia el coordinador, se solicita a través de entrega de 5 grandes bloques, que vendría siendo el formulario de inicio de proceso de conexión, que viene a resumir o a condensar la información de las empresas, la información de la ubicación geográfica, los antecedentes de los encargados, la empresa involucrada, la descripción del proyecto, fechas relevantes, entre otras cosas. Eso debe venir acompañado con la respectiva autorización, como les mencionaba, los planos descriptivos del proyecto, el diagrama unilineal funcional, los planos de disposición de equipo y ubicación geográfica. Debe venir adjuntado también su cronograma de avance y la carta de solicitud de inicio de proceso de conexión, la cual deben considerar de que debe venir firmada e ingresada y solicitada por la empresa propietaria de las instalaciones del proyecto, el cual se va a ejecutar, ¿ya? Para que sean tomados en consideración. Y esto obviamente amparado en el proceso de interconexión de proyectos que hace el zoom a todo lo que les he mencionado y da más detalle por si necesitan indagar un poco más al respecto. Posterior a la recepción de esta información, nosotros, coordinador, tenemos 3 días hábiles para notificar a las empresas involucradas respecto al ingreso a este proyecto y entregar los antecedentes que proporciona la empresa solicitante. Y transcurridos esos 3 días hábiles y enviada esa información, tras su recepción, la empresa involucrada, que fueron identificadas, tienen un plazo de 5 días hábiles para hacer su propuesta a los estudios. Propuesta a los estudios operacionales o estudios de ingeniería, en la cual pueden explayarse lo más posible para que el coordinador tome esa información y pueda considerarlo en la elaboración de su carta de escenarios y los anexos que esta lleva. Y finalmente, tras la recepción de la observación, en el caso de existir, el coordinador, todo esto considerado desde la fecha de recepción de la solicitud de inicio de proceso, el coordinador cuenta con 10 días hábiles para indicar si el proyecto no es admisible, indicando las razones de su no admisibilidad, por ejemplo, no está bien descrito el alcance del proyecto o la cantidad de antecedentes entregados no es suficiente, entre otras cosas, o si no se declara no admisible, el coordinador tiene desde esa misma fecha 18 días hábiles para entregar la carta de escenarios preliminar junto a sus distintos anexos. ¿Y por qué es preliminar? Porque el mismo anexo técnico también menciona que existe una instancia de envío de observaciones por parte de la empresa solicitante, la cual consta de 5 días hábiles desde que el coordinador le envía la carta junto a sus anexos preliminares. Cuenta con 5 días hábiles para el envío de las observaciones a la carta y su respectivo anexo. Y posterior a aquello, el coordinador recibe esa información y dispone de unos últimos 10 días hábiles, considerando que todos estos son plazos máximos, 10 días hábiles para el envío de la carta de escenarios definitiva, la cual ya da el marco completo de los requerimientos de estudios, principalmente la información técnica, a atender para poder elaborar el proyecto y lograr su puesta en servicio. A su vez, como símil, para los proyectos de modificaciones no relevantes, también se precisa el envío de información amparado en el artículo 11, esta vez del anexo técnico, el cual, entre los antecedentes indicados, son prácticamente los mismos que se pide para una modificación relevante y una instalación, como es el envío del formulario de inicio, esta vez formulario de solicitud de modificación no relevante, con la información de la empresa, los encargados, la descripción del proyecto, las fechas relevantes. También es importante para el momento de este envío es que las instalaciones que se vayan a modificar ya existan en la base de datos.
Por algo se vienen a modificar. Para que estén modificadas, esas instalaciones tienen que estar descritas en la base de datos y con un ID identificador. Si no lo está, esto debe ser resuelto previo al ingreso de la modificación no relevante. Eso directamente con el Departamento de Información Técnica. Y en el caso de tener consultas, obviamente las pueden derivar al coordinador y nosotros los vamos a orientar y llevar hacia el proceso pertinente. Y a su vez, existen algunas modificaciones no relevantes, como la ejecución de obras menores, por ejemplo, la conexión de nuevos alimentadores, considerando los consumos de data center, entre otros que van a venir bien fuertes ahora en adelante. Estos procesos deben pasar previo por un proceso de acceso abierto. Por ende, una vez iniciado su proceso y autorizado por el Departamento de Acceso Abierto para que pueda continuar e iniciar el proceso de conexión, ahí recién deben hacer el ingreso de su modificación no relevante. En el caso en que lo hagan antes, lo más seguro es que va a generar un rechazo de esa solicitud porque todavía no han culminado su proceso previo de acceso abierto. Y nuevamente, al igual que en una modificación no relevante y una instalación, las modificaciones no relevantes también cuentan con días y un flujo de atención, pero esta vez el envío es definitivo. No hay una instancia de que la empresa presente observaciones a los requerimientos y se cierra. Esto es una única instancia, en la cual también desde la recepción de la solicitud, el coordinador tiene 3 días hábiles para enviar la información a la empresa involucrada. Estas tienen 5 días para enviar sus observaciones a propuestas de estudios, perdón, para la modificación no relevante. Y desde la fecha de recepción de la solicitud, el coordinador cuenta con 20 días hábiles en este caso, tanto para declarar la no admisibilidad o para enviar los requerimientos que le aplican al proyecto. Entonces, en base a lo informado, una vez ya recibida la carta de escenario o los requerimientos en el caso de modificaciones no relevantes, estos van a tener que atender muchos requerimientos para poder lograr su puesta en servicio. La diferencia entre modificaciones no relevantes y las NIMR son la cantidad de requerimientos y todo siempre es en base al alcance del proyecto. Por ende, vamos a hablar de las NIMR en este caso y las MNR es simplemente algunos de estos requerimientos nomás le aplican, ¿ya? Para que sea considerado. Por ende, también acá se ve, todo esto está sacado desde el mismo procedimiento interno, anexo número 2 en el caso en que necesiten visitar. Se describe el flujo de avance para poder ver la prelación de algún requerimiento y cómo ustedes pueden ir atendiendo los requerimientos en paralelo. Por ejemplo, las revisiones de ingeniería también van a depender del avance y la entrega de diagramas, pero pueden hacer gestiones en paralelo de guía de maniobras, por ejemplo, con envío de acta de equipos primarios, mientras están atendiendo la información técnica. Todo va a tener su respectivo gatillante. Y también los plazos de revisión también están descritos en el mismo procedimiento interno y también se entregan para las distintas iteraciones, plazos para la primera, para la segunda y tercera o superior revisión a solicitar, ¿ya? Y obviamente, como mencionaba Carla, el procedimiento interno está siendo actualizado y cualquier observación o que ustedes puedan ver al respecto de los flujos, requerimientos y esas cosas, es bueno que lo puedan hacer llegar antes de que nosotros elaboremos la nueva versión del procedimiento interno. Entonces, ya haciéndole suma al mismo procedimiento, vamos a ir desglosando los distintos que le aplican a un proyecto de transmisión, que vienen siendo el diagrama lineal funcional y la revisión de ingeniería. Estos están ligados. ¿Por qué? Porque ambos se basan en la revisión de los planos que ustedes entregan, diagrama lineal funcional, entre otros. En particular, la revisión del diagrama lineal funcional con su cajita de UF revisa la nomenclatura de los equipos inherentes al alcance del proyecto, ¿ya? Para que estos sean revisados y cuenten con la nomenclatura que corresponde. Y de ahí también se deriva la creación del ANI, pues están muy ligados. Y a su vez, la revisión de ingeniería revisa también de los mismos planos, en base al alcance del proyecto, el cumplimiento normativo de lo que se está plasmando en los planos en base a la normativa vigente, ¿ya? Y en el mismo procedimiento, para cada uno de esos ítems, perdón, se describe tanto el alcance de ese requerimiento y también se dejan estas tablas. Estas tablas cuentan con la documentación que es relevante que analicen, que es guías, norma técnica, anexos, entre otros, que sirven para la elaboración de la entrega de antecedentes, para que sean considerados, tanto para diagrama lineal por este caso, como para la entrega de revisión de ingeniería.
También es importante mencionar que en base a la actualización de la norma técnica de seguridad y calidad de servicio en la versión del 2025, incorporó la atención de requisitos sísmicos, lo cual va a ser abordado a través de, también de un flujo, no va a ser el mismo de revisión de ingeniería, pero va a ser un flujo similar, donde entregan los antecedentes y el coordinador responde frente a esa revisión. Un flujo también parecido al de diagrama lineal funcional. Y también es importante mencionar, como un tips para las empresas, es la gestión cuando un diagrama lineal funcional estuvo aprobado y ustedes solicitan iterarlo. ¿Por qué? Porque quieren hacer algún cambio respecto al plano que ya había sido aprobado. El reemplazo de un equipo por otro, por ejemplo, se quemó un transformador y no lo pueden utilizar y tienen que utilizar otro que tengan en reserva. Y obviamente, mientras cumpla la normativa vigente, para poder plasmar ese cambio, se debe solicitar un desbloqueo de diagrama lineal funcional. Y para cualquier otra situación que ustedes tengan inconveniente, que el coordinador va a tener que analizar. Y para que el análisis, la información a entregar está descrita al final de la sección 6.1, en la cual ustedes, para poder solicitar esto, deben identificar los ID de los equipos que van a modificar del plano previamente aprobado, considerando que todos los equipos están identificados en el año. La razón por la cual van a solicitar los cambios de esos equipos o los cambios que vayan a hacer en los planos, junto con el formulario de control de cambios que viene a identificar claramente la situación anterior y la situación actual que plantea el nuevo plano, o nuevos planos, puede ser más de uno, y también deben dimensionar el impacto que puede generar estos cambios a esta altura, considerando que es una situación atípica del flujo normal de proyectos, el impacto que podría generar en los requerimientos que ya hayan sido aprobados o que estén en revisión todavía. Para que nosotros también por el lado del coordinador analizamos los antecedentes entregados, vemos si es factible hacer esta iteración del DUF, considerando el alcance del proyecto, y le respondemos cuáles son los otros requerimientos que también se van a ver afectados y que van a generar alguna iteración, por ejemplo, o que deben ser considerados a la entrega de una nueva carga a los antecedentes que todavía no hayan sido aprobados los requerimientos. A su vez, como les mencionaba, está la atención de la información técnica que se divide en dos bloques: en la información técnica de la empresa solicitante, que es la que elabora el proyecto, y la empresa involucrada. También está abordado para la empresa solicitante la sección 6.3.1 con su respectiva tabla de distintos anexos y guías preparadas para poder elaborar la entrega de esta información. Esta se ampara también en el anexo de número 2 de la SEM definitiva normalmente, o en los antecedentes, los requerimientos de modificaciones no relevantes, que es el ANI, en la cual se identifican los distintos equipos y con su respectiva propiedad. ¿Por qué? Porque la base de datos, los datos que deben ser modificados, deben ser atendidos por la empresa propietaria. Por eso es importante que también identifiquen la propiedad del equipo y datos que se le va a pedir. Y también para las empresas que sean nuevas o para las nuevas incorporaciones de las distintas empresas ya coordinadas, es importante que también identifiquen la sección 3.3 de la ANI y 3.4. La 3.3 habla sobre la incorporación a la plataforma, en el caso que esa persona que vaya a gestionar datos en la base de datos no tenga su credencial o necesita hacer un upgrade o modificación para poder ingresar a los activos de esta nueva empresa. Y también la completitud y calidad del proyecto, la cual habla sobre la completitud mínima para poder solicitar la habilitación de la casilla de información técnica para que ustedes puedan cargar la solicitud de revisión y formulario de control de cambio, no lo olviden. Y también habla sobre la calidad, la cual es el gatillante para cambiar de un plazo de revisión de la información técnica de 15 días a 5 días. Y al igual que existe el desbloqueo de DUF, para el caso de información técnica está el desbloqueo de IDs, que también se piden antecedentes parecidos para poder desbloquear un dato que haya sido previamente aprobado y que ustedes necesiten modificar por alguna razón. También con un análisis y un trasfondo. A su vez está la información de la empresa involucrada, para lo cual es primordial que las empresas solicitantes con las empresas involucradas hagan gestiones y se coordinen para que esta información técnica sea modificada en la base de datos de forma oportuna por los propietarios y no genere un cuello de botella en el avance del proyecto. Esta información, una vez que se modifica, debe ser solicitada su revisión y obviamente a través de la plataforma en este caso.
A su vez, una vez ya aprobada la información técnica, que tanto de la empresa solicitante como la de las involucradas, obviamente si es que aplican, eh, ya con esos dos hitos aprobados pueden solicitar la revisión de estudios. Los estudios son muchos, como pueden ver en la tabla, también descrito en el procedimiento, y tienen un flujo distinto de atención, como en el caso anterior que era carga y respuesta. En este caso son 4 hitos. Es el envío del estudio. El coordinador tiene 2 días hábiles desde la recepción para enviar esta información a la empresa involucrada, que lo hacemos a través de la plataforma. Y una vez recibida esa información, la empresa tiene 7 días hábiles máximo para poder presentar observaciones a cada uno de los estudios. Obviamente, cada cajita tiene su respectivo estudio. Y posterior a aquello, tras recepción de la observación, en el caso de existir, más la información inicialmente enviada por la empresa, el coordinador hace su revisión y entrega las observaciones o su aprobación dependiendo del caso. Primera iteración 20 días, siguientes iteraciones para las revisiones de estudio 15 días hábiles. Y aquí nuevamente también se recomienda que es muy importante que las empresas hagan una revisión previa de los estudios con la empresa involucrada para que no se generen excesos de iteraciones en la plataforma que tienen plazos que no se pueden evitar, como es el tiempo de las empresas involucradas para entregar su información. Pueden ser 5 empresas involucradas y en el caso en que se coordinen solo con una, eh, hay que esperar a través de la plataforma el tiempo máximo que tienen el resto de las involucradas para pronunciarse al respecto. Entonces es importante que ustedes, como empresas solicitantes, ganen tiempo y hablen con las empresas involucradas, envíen los estudios de forma previa y cuando ya tengan un consenso, hagan las iteraciones en la plataforma para transparentar lo que se consensuó y también obtener las observaciones del coordinador. También es importante que las empresas involucradas dentro de todo traten de hacer cargas oportunas. Por ejemplo, si no presentan observaciones, es bueno que carguen un documento simple a través de la plataforma indicando que no tienen observaciones. O en el caso de tener, enviarlas lo antes posible para que el coordinador tenga tiempo para revisarla y también la empresa solicitante, en el caso en que no lo hayan coordinado de forma previa, tenga también tiempo para analizarla y poder solventarla en la siguiente iteración en el caso en que el coordinador le pida que la atienda. Y también todo cambio a los estudios, esto es súper importante, todo cambio a los estudios que hayan sido probados eh, deben ser transparentados a través de la plataforma, porque PGP en este caso, o alguna futura que el coordinador vaya a indicar, es el medio que transparenta al coordinador la información para la gestión de los proyectos. Por ende, si es que hay alguna sensibilidad que se deba analizar o algún cambio de último momento que se tiene que se tuvo que analizar y conllevó alguna modificación, por más menor que sea un estudio, esto debe ser transparentado a través de la plataforma, por transparencia, valga la redundancia, y también para darle la instancia a las empresas involucradas que hagan propuestas o observaciones a estos cambios de último minuto. A su vez está la gestión de los esquemas de medida que puede ser en paralelo a la gestión de información técnica y posterior estudio, la cual está en 3 grandes bloques: los requerimientos de medida que se hace a través de una solicitud simple de que el coordinador le presente cuáles son los requerimientos que debe entregar la empresa. El coordinador le envía su respectivo informe con los antecedentes que debe entregar y posterior a ello, a través de la cajita M, esta es una seguidilla de carga y envío de informe de revisión hasta que el requerimiento queda aprobado. Aquí, como se puede ver en los tickets, todos con tickets, está todo aprobado y esos que no aplican, a modo de ejemplo. ¿Ya? Una vez aprobado esto, se gatilla la casilla de enlace, la cual es un repositorio. ¿Por qué? Porque las gestiones de esta casilla, por seguridad, deben ser a través de correo. ¿Por qué? Porque aquí se entregan las IP y los puertos de los medidores que son parte del alcance del proyecto para la facturación. Por ende, para no dejar esta información pública, se hace a través de los correos. Y por ellos, acá se destaca que en la sección 5.6.5.2 de pruebas de enlace, se indica en la literal B que la empresa solicitante debe enviar esta información de IP y puertos por correo a la casilla de infraestructura y dejar en copia al coordinador, obviamente, del proyecto y a la casilla de conexión, para que nosotros estemos al tanto de las gestiones que están haciendo con el departamento especialista, que es el que utiliza finalmente esta información, la cual hace una prueba PIN y ve si tiene acceso a través del IP y el puerto al medidor o los medidores en particular.
Ya con esto subsanado y confirmada el acceso a todos los medidores, el coordinador carga un documento simple indicando que ya se encuentra aprobado el requerimiento y sigue la siguiente etapa, que son la fecha de pruebas y pruebas. Esto es una casilla simple donde la empresa solicita la fecha de pruebas PRMT, el coordinador le indica una fecha, a modo de ejemplo, esta fue coordinada para el 26 de mayo a las 11 de la mañana y se indica el encargado que va a ejecutar estas pruebas PRMT a los medidores. Y una vez ya ejecutada esta prueba, se carga en la casilla de pruebas el resultado de esta. A su vez, en paralelo, también está la gestión de señales de información en tiempo real, o SITR, ¿ya? En primera instancia, también con el diagrama lineal funcional aprobado, la empresa solicita el listado de señales y el coordinador le entrega, en este caso, un archivo Excel con el listado de todas las señales que debe atender para la integración de estas y visualización en el SCADA. Y la idea es que las empresas vayan incorporando columnas y revisen terreno, que es muy importante, si es que los equipos que tienen o que van a tener a futuro cuentan con las señales que le está pidiendo el coordinador. En el caso de no tenerlas, es importante que lo puedan reflejar en las observaciones, digan las razones por las cuales no pueden enviar esa información y el departamento especialista les indicará si es que se acepta que se eliminen o les indicará cómo deben atenderlos o también se pueden gestionar reuniones para que ustedes puedan solventar el no tener esa señal, cómo lo pueden atender. Y van incorporando columnas indicando observaciones de la empresa, ojalá pongan el nombre de la empresa, y la fecha. Es súper importante para tener trazabilidad de qué pregunta fue primero y cómo se fue respondiendo esto a lo largo del tiempo. Con estos requerimientos ya aprobados, con el listado cerrado, se gestiona los enlaces y los tags. Los enlaces es una casilla donde se confirma la empresa de telecomunicaciones, los puertos, entre otras cosas. También descrito en la sección 6.6.2. Y en algunos casos, cuando son enlaces nuevos para el centro de control nuevo, por ejemplo, se deben hacer pruebas todos enlaces. Cuando son antiguos, ya la gran mayoría están ya previamente indexados y se piden los antecedentes y con eso es suficiente. Pero cuando son nuevos, o en el caso en que esos equipos no hubiesen estado indexados previamente, se generan iteraciones a través de la casilla para coordinar pruebas de enlace hasta que ya se verifican aquello. Y con eso aprobado, se gestionan los tags, que los tags va a depender del mnemotécnico para la señal propiamente tal, para visualización en el SCADA, y esos tags, dependiendo del tipo de protocolo a utilizar, pueden ser o indicadas por la empresa e integradas por el coordinador, o al revés, el coordinador les dice cuáles son los tags y ustedes lo indexan en su sistema. Y finalmente, con los tags ya enviados y asignados en el mismo Excel, como complemento, se agregan columnas con los tags. Después viene la solicitud de las pruebas, que esta es una casilla particular que tiene tres etapas. Primero, ustedes solicitan las pruebas, indicando la fecha que ustedes pueden gestionar, y la idea es que esa fecha tenga la antelación mínima necesaria, que tienen que considerar que las señales deben estar previamente integradas con 5 días de antelación en el inicio de la puesta en servicio y también la disponibilidad del coordinador. Entonces es importante que ustedes puedan indicar desde qué fecha en adelante ustedes ya cuentan con los equipos disponibles para hacer las pruebas de integración y el coordinador, en base a su disponibilidad más próxima o cercana a la fecha, en el caso de que lo estén haciendo con harta antelación, le indique cuál es la fecha y el rango horario en el cual se van a hacer las pruebas de integración entre los especialistas del lado de la empresa con el especialista del lado del coordinador. Y indicada esa fecha, la empresa solicitante debe hacer la carga sí o sí del resultado de las pruebas internas, en la cual con 2 días mínimo de antelación debe hacer el envío de estas pruebas, el resultado de las pruebas en terreno y cuáles señales están viables para ser probadas y cuáles no, para que eso también sea considerado por el especialista al momento de hacer las pruebas. Ya una vez coordinadas las pruebas y ejecutadas, viene la entrega de resultados, en la cual la empresa solicitante carga una solicitud simple de envío, solicitando el envío del resultado de las pruebas y el coordinador carga el resultado de estas pruebas. Y también indica en el mismo Excel cuál es el estado de estas señales, si están aprobadas o si está pendiente o no aplica alguna señal en particular por alguna cosa que se puede haber visto en terreno, entre otras cosas. En paralelo,
También está la gestión de otros PES, que acá se abarcan hartos. Está la guía de maniobra, entre otras. Y vamos a partir con la guía. La guía de maniobra es el documento que tiene que describir de forma cabal las maniobras que van a realizar en terreno para la energización, movimiento, entre otras cosas. Todos los cambios que vayan a hacer deben estar reflejados aquí. ¿Para qué? Para ver la secuencialidad y seguridad de los trabajos y maniobras que vayan a realizar. Por ende, ese trabajo también debe venir acompañado y la documentación o puede estar dentro del mismo documento o como un anexo, debe estar acompañado de un diagrama unilineal simplificado. ¿Por qué simplificado? Porque no es necesario que sea el diagrama unilineal funcional, que a veces, dependiendo del alcance del proyecto, puede ser muy engorroso, muy grande, con muchas pestañas. La idea es que esto sea simple de visualizar. Por ende, puede ser reducido para que se identifiquen bien los equipos a maniobrar y estos equipos que van a ser maniobrados tengan, eso sí, su respectivo mnemotécnico. El mnemotécnico, que es el mismo que se utiliza en la revisión de diagrama de unidad funcional y que fue aprobado previamente por el coordinador. Entonces, reducido el plano con los mnemotécnicos e indican cómo los van a operar. A su vez, estos trabajos a ingresar deben tener una secuencia lógica. No tienen que cerrar un equipo que previamente no hayan abierto, entre otras cosas, por ejemplo. Entonces, es importante que tenga una secuencia lógica de ejecución, velando por la seguridad del sistema y de las personas que van a trabajar, obviamente. También estos deben tener un plazos de ejecución indicados. No puede ser de que abran un equipo y no indiquen el tiempo que va a estar abierto hasta que lo cierran. O es muy distinto a abrir una línea 1 hora a 8 horas o un par de días. Entonces es importante que eso también lo plasme para que el revisor le haga las observaciones pertinentes en el caso en que no se pueda mantener la apertura de esa línea en el tiempo que ustedes estiman, tienen estipulado para eso. Y finalmente, también es importante que se transparente y que tenga o el orden lógico de la guía reflejado en la plataforma, en este caso Neomante, que es la plataforma para el ingreso de los trabajos a ejecutar en el sistema, y también con el plan de energización. También esta gestión, una gestión de entrega y envío de observación a través de la plataforma, que es el modo de transparentar esta información. Junto a lo anterior, y en complemento, está el plan de energización, abordado en la sección 6.8, la cual es un documento que viene a abordar un resumen del proyecto, como su nombre, su NUC, las empresas solicitantes, las involucradas que van a tener que ingresar trabajo en Neomante, la información de su centro de control, que vendría siendo la razón social y el RUT, súper importante, una descripción corta del proyecto para que se pueda visualizar su alcance y un diagrama lineal simplificado, como se puede ver en la imagen. Y en su siguiente lámina está ya el desglose de todos los trabajos a ejecutar, en la cual se identifican si es que hay consumo o no regulados que se afecten por los trabajos que vayan a realizar, el tipo de trabajo que puede ser previo a la puesta en servicio, de energización, de comisionamiento, de ajuste de cargas, ajuste de protecciones, perdón, entre otros, la descripción de estos trabajos, que lo ideal es que coincidan con lo que dice Neomante, los IDs de los equipos que se van a ver afectados por los trabajos a ejecutar, y estos IDs los rescatan de un MONI. Entonces, ahí para que hagan el check antes de enviar un plan, que todos los IDs que están identificados en el ANI estén en los trabajos a ejecutar. Y las fechas tentativas de inicio y término. ¿Por qué tentativas? Porque estas fechas pueden ir cambiando a medida que se vayan moviendo los plazos previamente previstos para la ejecución de esto. Y también el encargado o propietario de esa instalación y el SD o SI o DI, en este caso para los trabajos después de la última actualización de Neomante, que vendría siendo su correlativo para identificar el trabajo en la plataforma. Ah, una cosa que es muy importante. Este plan de energización es un documento que lo más seguro es que se mantenga integrado durante el desarrollo del proyecto hasta su cierre, con una versión final. Por lo mismo que les mencionaba, primero se hace una revisión de que los trabajos, la secuencialidad de los trabajos y la identificación de los equipos sea correcta, con unos plazos de inicio y término viables para la proyección de la puesta en servicio, pero como esto puede ir sufriendo cambios porque ingresan una CD o DI y esa DI no se utiliza, la anulan y finalmente usan otra, por ejemplo, la idea es que este plan se vaya depurando y quede una versión final.
Por eso van a tener todas las casillas en verde, menos esta, porque esta va a quedar disponible la casilla para que ustedes puedan ir cargando las actualizaciones de los planes a medida que van avanzando con la ejecución de las obras. En suma a lo anterior, también está la entrega de actas. En este caso está el acta de protocolos SAT para equipos primarios o para protecciones y la acta de PRINAU nuevos, que es previo a la puesta en servicio. Posterior a la puesta en servicio ya es PRINAU existente y actual. Y ya vamos a hablar de aquello. Pero para las actas, como les mencionaba, tienen dos gatillantes distintos. Para el acta de equipos primarios deben contar con el diagrama de unidad funcional aprobado. ¿Para qué? Para que ustedes puedan identificar no vaya a sufrir cambios y por ende ya cuentan con los IDs de todos los equipos que van a ingresar o reemplazar, dependiendo del caso. Y estas actas deben venir firmadas, obviamente debe contar con la completitud de todos los antecedentes. Estas actas están disponibles en las plataformas del coordinador, también en PGP, por si no saben dónde están ubicadas. También están divididas o pueden ser utilizadas tanto por la empresa solicitante como las involucradas, dependiendo del caso y deben ser firmadas por los encargados que corresponden, los encargados de las pruebas y los encargados titular y suplente o representante legal del proyecto. Deben contar con esa información y también deben contar con la identificación que dice la siguiente pestaña, que viene siendo la subestación, el ID, el paño de este equipo, entre otros antecedentes que se solicitan. Y en contraste estarán las actas de protecciones, que en este caso solamente para las protecciones, no para cualquier otro equipo primario. Y estas, al igual que para los printouts nuevos, el gatillante es que cuenten con el ECAP aprobado. Y en vez de mencionar el diagrama lineal, como está en el ejemplo para los equipos primarios, se identifica el ECAP, con el cual está aprobado y que en base a ese ECAP se basa el ejecución de pruebas SAT a esas protecciones y para el caso de las actas de printout, con la carga de los printout en esas protecciones, que también se identifican en la siguiente pestaña. Y también deben venir firmados por los distintos encargados. Y también se emiten por empresa solicitante y o involucrada, dependiendo del caso. También una entrega de flujo simple, ustedes entregan la información de las actas en este caso, y para los printout deben también cargar los printout en PGP, porque eso no se libera de forma inmediata hasta el cierre del proyecto, por ende se deja a través de PGP también, por mientras la disposición de estos printout para que lo pueda revisar la industria en el caso en que vaya a hacer trabajo en la zona. Y también es súper importante que la coordinación de estas actas sea oportuna para que no les genere un tope el envío de un acta de un equipo que vayan a energizar en la puesta en servicio, o por ejemplo para los protocolos, para las printout existentes, que lo vamos a ver después, también que no les genere un cuello de botella la descoordinación entre la empresa solicitante y la involucrada por quién tiene que firmar el acta. A su vez, para los proyectos de transmisión, dentro de las plataformas que se deben gestionar está, en este caso, Neomante. Neomante, para esta gestión, debe, antes de enviar los antecedentes del centro de control al correo que se menciona en el procedimiento interno, que debe ser enviado a soporte Neomante y con copia de conexiones, antes de aquello deben hacer la gestión de envío de identificación de su centro de control a través de la carta de declaración jurada. Esas cartas están disponibles en la plataforma del coordinador, también en PGP en su respectiva sección de documentos. eh, y estas cartas deben ser enviadas en base al tipo de centro de control, que son centros de controles nuevos, que no son existentes ya en la base de datos del coordinador, o que sean comunes, que ya sean centros de control que estén operando con el coordinador y que estas instalaciones se vengan a integrar a ese centro de control. Pero sí es relevante que tengan a consideración de que estos equipos deben estar abordados en alguna de las cartas que haya emitido la empresa. Hay empresas que emiten una sola carta para todas sus instalaciones y después las van a tener que ir actualizando a medida que vayan incorporando más o modificando más. Y hay otras que lo van haciendo por bloques. Para distintas instalaciones van identificando su centro de control. Normalmente se repite, en algunos casos no se repite. Pero es importante que eso lo tengan en cuenta de que debe ser siempre identificado el centro de control que va a operar esos equipos. Y si no lo han enviado o dentro de las cartas que han enviado no están esos equipos, es bueno que la actualicen o envíen una nueva para que el coordinador tenga el conocimiento de aquello.
Y después hacer las gestiones a través de la plataforma como se indica y también como le indica el procedimiento, sección 6.10.3. Y finalmente, para proyectos de transmisión, en el caso en que sean decretados o que vengan por 102, también existe un avance constructivo que debe ir en sinergia con el avance del proceso de conexión. Y para poder identificar si es que esto fue cumplido cabalmente para poder lograr el inicio de su puesta en servicio, se emiten distintos informes de cumplimiento del estado de avance del proyecto y en el cual se van identificando los distintos hitos. Y lo importante es que a la fecha en que ustedes vayan a solicitar el inicio de la puesta en servicio, cuenten con el avance necesario en obra para que se les permita la puesta en servicio. Y eso se refleja a través de PGP con la carga del departamento especialista, una vez confirmados los antecedentes con la empresa desarrolladora y la revisión en terreno, entre otras cosas, y los distintos informes. Elabora un documento donde indica como conclusión si es que se permite o no el inicio de la puesta en servicio en base a los avances constructivos a la fecha del proyecto. Y en el caso en que no sea autorizado, deben gestionar con el Departamento de Control y Seguimiento de Obras, quien emite este reporte, las gestiones que sean necesarias para lograr el avance en obra y contar con la autorización. Entonces, a modo de resumen, previo a la puesta en servicio, deben contar, como les mencionaba en un inicio, con todos los requerimientos aprobados. Siempre se recomienda que sean 5 días hábiles previo a iniciar la puesta en servicio, contar con todos los requerimientos aprobados en PGP. Obviamente el plan de legislación puede quedar iterado por los que les mencionaba, pero el resto debe estar todo aprobado. Está la carta, el envío de la carta a la SEC también para que no lo olviden. Eh, ¿Por qué? Porque en el caso en que no estén todos aprobados, puede ser de que ustedes ingresen los trabajos y al momento del análisis de los departamentos especialistas, si es factible ejecutar este trabajo o no, no cuenten con los requerimientos aprobados en fecha y se rechacen por esa razón. ¿Ya? Por eso es como recomendación siempre contar con estos requerimientos con 5 días hábiles antes de iniciar, completamente aprobados. También deben considerar que tras los cambios de las gestiones en Neomante, a través del cambio normativo y los distintos anexos, ahora los trabajos a ingresar deben ser con una antelación mínima de 12 días corridos. Antes eran de 4, si mal no recuerdo, pero ahora subió a 12 días corridos la antelación mínima que deben hacer de ingreso de los trabajos a Neomante. Por eso tienen que ir jugando con toda la sinergia de contar con la guía de maniobra, el plan actualizado a la fecha, con todos los requerimientos aprobados y con la antelación previa de ingreso de los trabajos, todo en sinergia para que logren la puesta en servicio con la fecha que están estimando. Y con ello también, con el plan sin pendientes para lograr la puesta en servicio, con esa toda sinergia ejecutada, hacer la coordinación en terreno y poder tener una puesta en servicio exitosa. Bueno, ya considerando de que atendimos todos los requerimientos previos y ya iniciada la puesta en servicio, que puede ser con los trabajos ejecutándose, con todos los trabajos ya ejecutados, dependiendo del alcance de la obra, obviamente, el mismo procedimiento, su sección 7, indica cuáles son los requerimientos para obtener su entrada en operación. Y yo destaqué en verde cuáles son los que les podrían aplicar, dependiendo del alcance, eh, a algún proyecto de transmisión, que puede ser la atención de pinados existentes, la atención de envío de actas de pruebas en TUEN, o la atención de información técnica de puesta en servicio, y que pueden ser tanto de la solicitante como de la involucrada. Y también la tabla 21, en este caso del procedimiento, indica cuáles son los plazos máximos de revisión de estos requerimientos. Y como les mencionaba, para poder dar cierre, tiene que ser cubierto todo lo que está en el lado de entrada en operación, que vendrían siendo la incorporación de las plataformas en el caso en que la empresa sea nueva, no sea una empresa coordinada de forma previa. Y ahí se incorpora tanto REU como a la plataforma de portal de pagos para hacer las transferencias económicas que correspondan una vez se cierre el proyecto. El acta de protocolos perdón, el acta de PRINAO existentes o el acta de pruebas en TUEN, junto con la información técnica, como les mencionaba, el plan aprobado, que es importante que no olvidemos de que el plan podía quedar iterado hasta última instancia. Bueno, para solicitar la entrada en operación,
atendiendo todos estos requerimientos, también deben cargar una última versión del plan de energización, que puede ser la misma que estuvo previamente aprobada, pero ya indicando que ya no se ejecutó ningún trabajo más y confirmando aquello. Y con eso ya todo aprobado, como mencionaba y mostraba al principio de la presentación, puedan solicitar su entrada en operación, para lo cual se habilita la casilla. Entonces, para poder abordar estos últimos pendientes, se deben hacer el envío de peinado existente, como les mencionaba. La gestión es similar a la de peinado nuevo, considerando que acá hay instalaciones de equipos de algún tercero, por ende también deben considerar la firma y la emisión de este documento por parte de las empresas propietarias. Deben estar identificados todos los equipos, deben estar identificados también en el ECAP con el cual se basa la carga de ajuste, entre otras cosas. Y también es importante, como les mencionaba antes, la coordinación oportuna de la carga de estas actas, ¿ya? La carga de estas actas la hace la empresa solicitante, pero debe contar con la documentación necesaria entregada por la empresa involucrada, porque recuerden que deben ser firmadas por los propietarios. Por ende, es importante que en terreno, cuando estén ejecutando las cosas, o como ustedes estimen conveniente, pero que las gestiones sean realizadas con la antelación necesaria para que no les genere algún impacto en la fecha a obtener de entrada en operación del proyecto, considerando que estos son los últimos pendientes para cerrar el proyecto. Y también, para las pruebas end-to-end, es importante considerar de que es el envío de la acta de la ejecución de estas pruebas exitosas con todos los elementos que corresponden al esquema de teleprotecciones, que deben ser considerados al momento de enviar esta acta. Y que puede ser de propietarios, el propietario puede ser la empresa solicitante o algún tercero. Y también, como les mencionaba, está la gestión de la incorporación a las plataformas de REOC y portal de pago en el caso en que la empresa no haya sido una empresa coordinada de forma previa, la cual tiene que enviar los formularios disponibles. Estos formularios están disponibles en la página del coordinador y en PGP, y también con su respectiva tablita de instructivo y otros materiales que pueden orientar al respecto. Y finalmente, ya atendido todos los requerimientos, la empresa debe solicitar la entrada en operación del proyecto, para la cual el coordinador confirma de que estén todos los requerimientos aprobados y habilita la casilla de entrada en operación, solicitud de entrada en operación o DJ para el caso de modificaciones no relevantes. Eh, ¿Cómo es esta gestión? Para modificaciones relevantes y nuevas instalaciones, debe ser el envío de la carta de solicitud de entrada en operación junto a su respectiva declaración jurada de término de las obras. Debe ser enviada a través del sistema de correspondencia. Y recuerden que esto debe ser firmado por gente que representa a la empresa propietaria que está solicitando la entrada en operación del proyecto, ¿ya? Que vendría siendo gerente general, por ejemplo, que está visible en Neomante, empresa solicitante, perdón, encargado titular o encargado suplente de REUC, de Registro Único de Coordinados, o cualquier otra persona que represente legalmente a la empresa, pero debe adjuntar a su vez, al igual que cuando manda la solicitud de inicio de proceso de conexión o de modificaciones relevantes, debe venir adjuntada un documento que compruebe o respalde la representatividad legal de esa persona para con la empresa. Y en el caso de modificaciones no relevantes, y dando cierre al anterior, perdón, tras el envío por correspondencia, deben hacer la carga ya en la plataforma PGP en este caso, de la carta junto a la declaración jurada. Y para el caso de modificaciones no relevantes, la gestión se hace todo a través de la misma plataforma, donde solamente cargan la declaración jurada de cierre. Obviamente nosotros le habilitamos la casilla tras confirmación de que no queda ningún pendiente, y ustedes cargan la declaración jurada y nosotros le damos cierre al proyecto. El cierre de las modificaciones relevantes y no instalaciones a través de carta, y después también esa misma carta de respuesta otorgando la entrada en operación, considerando que, como dice el anexo técnico, es el coordinador el que otorga la entrada en operación de una instalación y también declara el término del periodo de puesta en servicio. Eso se hace a través de cartas con su respectivo correlativo, y estas cartas y anexos se cargan en la plataforma. Y en el caso de las modificaciones no relevantes, se carga un documento que da cierre del proyecto. Y finalizando, las fechas que se otorgan para la entrada en operación de proyectos de transmisión es la fecha de carga es la fecha de atención del último requerimiento que finalmente fue aprobado. Por ejemplo, si se hicieron 3 iteraciones de prinado existente, por ejemplo, esa última tercera iteración, que después quedó aprobado el requerimiento,
La fecha de carga de esos antecedentes en PGP es la fecha que marca la entrada en operación del proyecto. Y en el caso en que no sea un requerimiento, es a través de los últimos trabajos de energización o trabajos inherentes a la puesta en servicio del proyecto. Y ahí vendría siendo la fecha de término de ese trabajo, término efectivo, confirmado a través de la plataforma. Y esas confirmaciones obviamente tienen que estar reflejadas en el mismo plan de energización, como se mencionaba anteriormente, que deben depurarlo y dejar solamente los trabajos que correspondan. Y en el caso de modificaciones no relevantes, la fecha de otorgar es la fecha de carga de la declaración jurada. Y recuerden que también, así como lo indica el procedimiento interno, tienen un plazo máximo, si mal no recuerdo son 2 días hábiles, para que una vez se cierra el proyecto y se habilita la casilla, ustedes hagan carga de esa declaración jurada y así entregar a la operación el equipo reemplazado o incorporado dependiendo del alcance del proyecto. Eso. Muchas gracias por escucharme. Ahí, bueno, como menciona también Carla en un principio, en honor al tiempo, vamos a ver si alcanzamos a responder algunas de las consultas que hayan sido ingresadas a la sección de PI, preguntas y respuestas. Y en el caso en que no podamos, vamos a enviar la respuesta a través de correo, vamos a bajar todas las preguntas que hicieron y vamos a responder en base a los contactos que ustedes han dejado disponibles al momento de integrarse a esta presentación. Ahí, don Mauro, no sé si tiene alguna que podamos alcanzar a responder. Sí, Javier, hicieron 2 consultas. Hola, buenas tardes. Hicieron 2 consultas, al menos hasta ahora, en el módulo de PIR y esas fueron atendidas. Una última consulta también fue indicado que se enviaran más detalles al correo de conexiones. ¿Bien? Perdón, estaba muteado. Entonces ya fueron respondidas a través de la sección de preguntas y respuestas. Igual las vamos a condensar y en el caso en que ingresen alguna otra consulta más durante este tiempo, las vamos a responder en el transcurso de una semana máximo y se las vamos a enviar a los respectivos correos para que estén atendidas todas sus consultas que puedan derivarse de este proceso. Eso, no sé si alguien más quiera aportar algo. Si no, damos por finalizada la presentación. Bueno, entonces nada más que agradecer y ahí quedamos atentos a cualquier consulta y recuerden, también está la casilla de conexión en el caso de que tengan alguna consulta del proceso de conexión. Esa es la casilla genérica y nosotros los vamos orientando en el caso en que esa consulta deba ir a través de otro lado también de nuestras gestiones departamentales. Gracias, Javier. Gracias a todos los que se conectaron. Les recordamos que la presentación y el video de esta sesión va a estar disponible en los próximos días en la sección novedades. Dejamos en el chat, la ruta directa, pero si no, en el sitio web, en la portada, en la sección novedades, hay una noticia ahí donde habla de los talleres y ahí están todas las presentaciones que se han hecho en este ciclo de actividades y talleres que hemos realizado para empresas coordinadas. Así que los que tengan dudas lo pueden revisar directamente en ese lugar. Gracias a todos los que se conectaron y nos vemos próximamente.